Vamos ya con la segunda ronda de ponencias y nuestra primera invitada es Inés Leal, arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y especialista en análisis y dirección de proyectos inmobiliarios por la Universidad Pontificia de Comillas. Inés Leal es socia fundadora de Grupo Tecmarred, empresa de comunicación profesional online referencia en España, cuya misión es ofrecer información y conocimiento sobre sostenibilidad, energía y nuevas tecnologías en el marco de los edificios y las ciudades. Bueno, buenas tardes a todos y deciros que estoy encantada de estar aquí. La intención con mi ponencia es presentaros una serie de tendencias, de conceptos que están aquí, que ya son una realidad. Tampoco pretendo decir lo que va a ser la ciudad del futuro o la ciudad inteligente. Creo que para eso estáis vosotros y mi idea es dejar un pozo para que tengamos una reflexión y que entre todos configuremos lo que puede ser la ciudad del futuro, la ciudad inteligente, y en este caso voy a hablar sobre todo de la ciudad que está basada en todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación y lo que nos aportan. Muchas veces me preguntan, y casi siempre que me llaman para hacer una ponencia, lo primero que quieren que les defina es lo que es una ciudad inteligente. Y yo creo que esto no va de definiciones, pero si tengo que decir alguna cosa que caracteriza a una ciudad inteligente es evidentemente que tiene unas infraestructuras de información y telecomunicación que permiten que podamos utilizarlas para hacer muchas cosas, entre otras, a generar ciudades más accesibles y con una mayor calidad de vida, que al final es el objetivo. Nuestras ciudades están llenas de sensores continuamente, sin que los veamos, están tomando información sobre todo lo que hacemos a todos los niveles, y no solamente sensores y aparatos que recogen información, sino, por ejemplo, los propios cajeros automáticos están tomando información nuestra cada vez que compramos, cada vez que entramos a través de un TPV, de una visa. Son datos que están ahí. Datos también que se obtienen a través de los aparatos que ya están invadiendo todo nuestro entorno, el denominado Internet de las cosas. Cada aparato está conectado a Internet, recoge datos, los envía a la red. Y nosotros mismos somos sensores, estamos llenos, llevamos todos en nuestro bolsillo un dispositivo, un móvil, un collar, un montón de cosas que están recogiendo datos continuamente, datos que van a algún lugar. Se calcula que en el año 2020 habrá 50.000 millones de dispositivos conectados que generen información y que estén acumulando datos. Datos, lo que llama todo el mundo el famoso Big Data, datos que es posible almacenar gracias a tecnologías como, por ejemplo, el almacenamiento en la nube. Pero lo importante de los datos no son los datos en sí mismos, ni cómo los almacenamos o los guardamos, sino el valor que le podamos dar a todos esos datos. Esos datos evidentemente tienen un valor y a través de esos datos es como vamos a poder generar acciones y tomar decisiones. Creo que los datos son muy importantes en el marco de las ciudades y nos pueden permitir hacer muchas cosas. Al final, lo que decide todo y lo que va a hacer que esos datos tengan un valor son los algoritmos. Y yo siempre digo que el que sabe hacer algoritmos o el que lo sepa hacer bien, es el que va a tener el poder. A lo mejor en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, el que tenía petróleo era el que tenía el poder, pero ahora mismo el que tiene la inteligencia, el que tiene capacidad de producir tecnología, el Silicon Valley, los que saben hacer algoritmos son los que van a mandar el mundo, porque los algoritmos son las cuestiones que resuelven los problemas y que permiten la toma de decisiones. Todas las cosas que hacemos, normalmente basadas en tecnología, tienen un algoritmo detrás que decide cómo se hace. Antes hablaba Javier de la realidad virtual, la realidad aumentada, sobre una realidad que ya tenemos, cómo podemos aportarle valor a través de datos que hemos acumulado en algún lugar y generar un aporte, un extra a esa realidad que ya tenemos. Esa realidad aumentada o esa realidad virtual que en muchísimas ocasiones está por encima de la realidad como una realidad
sobrepuesta, no sé si, bueno, he puesto el ejemplo de Pokémon Go, tú ibas por la calle y te encontrabas de repente a gente reunida en algún lugar haciendo algo y tú no sabías qué estaba pasando, estaban en una realidad paralela y al final, ¿de quién es la realidad virtual? ¿De quién es el mundo paralelo? ¿Quién decide lo que pasa ahí? Yo creo que eso es una reflexión muy interesante que como arquitectos pues nos debemos plantear, porque al final son mundos paralelos que van a estar ahí muchas veces para el bien o muchas veces también podría ser para el mal. No voy a insistir en el tema de la realidad aumentada, pero yo creo que evidentemente, tal como decía Javier, es algo en lo que nosotros como arquitectos vamos a poder aportar mucho, pero al final la realidad aumentada son datos que se acumulan en algún lugar, datos que podemos aportar para generar realidades diferentes y yo creo que todo el tiempo que nos dediquemos a estos temas desde luego va a ser muy útil y muy positivo. Otro tema muy interesante, la robótica. Se están produciendo avances inmensos y no solamente en el mundo industrial, ya cualquier empresa que no tenga una estrategia digital o haya robotizado su producción, pues casi no existe, pero se van a introducir en nuestra realidad, en el mundo. Ya existen hoteles que están, en Japón hay un hotel que está totalmente gestionado a través de robots que hacen absolutamente todo. La arquitectura va a ser la misma cuando esté el mundo lleno de robots que estén viviendo en ella, que estén haciendo las tareas, tendremos la misma capacidad de aforos, tendremos las mismas necesidades de seguridad, la misma necesidad de luz. Es un tema que está aquí. El Parlamento Europeo ya está trabajando sobre una normativa que le dé una personalidad jurídica a los robots, porque los robots están aquí y van a tener unas ciertas responsabilidades, van a hacer cosas y esto hay que regularlo. Por supuesto van a suponer cambios en otros niveles, mercado de trabajo, pero ahí no me voy a meter. Pero lo que quiero decir es que es algo que tendríamos que tener en cuenta también porque va a afectar al diseño de nuestros edificios y de nuestras ciudades. Y no solamente la robótica, la inteligencia artificial, el machine learning, la cantidad de máquinas que van a estar dentro de nuestros edificios, que van a aprender a través de procesos, van a tomar decisiones ellas mismas. Y nosotros las vamos a programar inicialmente, pero ellas luego van a ir aprendiendo y van a poder ir haciendo cosas. Yo creo que esto es un tema muy interesante que también evidentemente va a afectar a las ciudades y a nuestro mundo, ¿no? Y otro tema que tenemos que tener en cuenta, la población está creciendo, crece exponencialmente y crece y donde quiere vivir es en las ciudades. Cada vez va a haber más gente en las ciudades, pero no solamente es que vaya a haber más gente, es que cada vez va a haber más gente de mayor edad. Y la intención, supongo, es conseguir esa calidad de vida y que cada vez haya más personas viviendo en sus casas. Creo que la tecnología también puede ayudar a esto. Y no solamente el que haya más población, el que vayamos a tener población más envejecida, sino que las tipologías de familias están cambiando. Todo el mundo puede pensar, y yo lo pensaba antes de tener los datos, que la familia tipo española es mamá, papá y 2 hijos. Pues no, la familia o la tipología más habitual es personas que viven solas. ¿Vosotros pensáis que las viviendas que tenemos en España están preparadas para jóvenes o para personas que viven solas? En general no. Y tenemos la misma tipología de hace un montón de años. Trabajamos en cualquier lugar, ya no estamos en una oficina encerrados. Aquí hay una cantidad de posibilidades de variar el diseño de nuestros espacios para encontrar lugares donde podamos trabajar de forma más flexible en el mundo de las oficinas. La economía colaborativa, imposible si no se hace uso de las nuevas tecnologías, de las TICs, y que está generando bueno, muchísimas cuestiones muy interesantes que no voy a entrar porque no tengo tiempo, pero que creo que también va a suponer cambios en los espacios físicos de las ciudades. Y lo que está pasando es que se están produciendo agrupaciones de ciudadanos que gracias a las nuevas tecnologías están generando nuevas inteligencias colectivas, nuevos procesos de innovación social que muchas veces ni siquiera necesitan a la administración o a los poderes públicos para que salgan adelante. Y se está generando también una tendencia a la regeneración, a la reutilización de las cosas, a volver a usar, a que la obsolescencia programada no sea la que te obligue a volver a comprarte un producto porque se te ha roto. Y ahí hay países que están apoyando fiscalmente en que se repare y se regenere. Y esto tiene que ver con un concepto muy interesante también que está en marcha, que es la economía circular. Evidentemente la tendremos que tener en cuenta de cara al diseño de nuestras ciudades y nuestros edificios, porque los recursos son escasos y porque todos vamos a querer seguir viviendo en ciudades y vamos a querer seguir viviendo en un planeta que como no cuidemos, evidentemente, pues no va a ser posible.
La participación ciudadana, bueno, no voy a entrar en este tema, tampoco hubiera sido posible en muchos casos, muchas cosas de las que han ocurrido si no hubiéramos tenido nuevas tecnologías. Y a mí me interesa mucho también el tema de la participación ciudadana inconsciente, de eso que hablábamos, que todos tenemos dispositivos, estamos produciendo datos y que en tiempo real se puede saber lo que está pasando en un lugar, y creo que es interesante utilizar los datos y utilizar las tecnologías para poder cambiar las ciudades, cambiar determinados diseños o planeamientos, que ahora mismo planeamientos urbanísticos que son muy rígidos, porque si tienes los datos y sabes lo que está pasando en tiempo real, podríamos ser muchísimo más flexibles. Es lo que se llama el urban sensing y se está utilizando en muchos lugares para planificar las ciudades de una manera más directa, ¿no? Y el cambio climático, tampoco voy a entrar ahí, pero es algo que es un reto que tenemos a nivel mundial. Afortunadamente parece que ya está en marcha, bueno, ahora con Trump no sé, pero en diciembre de 2015 se aprobó, 195 países se pusieron de acuerdo de que esto era un problema real y se están tomando acciones y se tienen que tomar acciones. Los edificios son los mayores productores de CO2 del mundo, así como el transporte, y son dos sectores en los que evidentemente tenemos que trabajar. En el año 2020 ya está aprobado que todos los edificios que se construyan en la Unión Europea serán edificios de consumo de energía casi nulo, que casi no consuman nada. Ya hay ejemplos, pero nos quedan solamente 2 años y medio para que eso ocurra, y eso va a afectar, por supuesto, al diseño de nuestros edificios y nuestras ciudades. Si no se tiene un diseño adecuado, pasivo y pensado para que no se consuma energía, esto no se va a poder conseguir. La poca energía que se consuma va a tener que estar producida por energías renovables, y esto también va a pasar en España. No van a consumir nada y lo poco que se tenga que consumir tiene que ser con energías renovables que estén integradas en el edificio o en su entorno. Y tenemos que tener un conocimiento del territorio, del potencial de energías renovables del territorio, y que nos permita pues, poder utilizar las energías que sean más adecuadas y más económicas y más viables. Y tendremos que tener redes inteligentes a las que podamos enchufar esa energía producida y un montón de cosas más. O sea que aquí se van a producir grandes cambios también que por supuesto van a afectar a nuestros edificios y a nuestras ciudades. El tema de los materiales es un tema que gracias a la nanotecnología y la investigación va a ser brutal en nuestro trabajo como arquitectos y por supuesto también para cualquier ciudadano. No solamente los materiales inteligentes, sino sistemas que unan diversas cuestiones como materiales o producción de energía, etcétera, que hay un campo inmenso y muy interesante para aplicar en nuestros edificios. El tema, creo que se va a hablar luego de la impresión 3D, tampoco voy a insistir, pero que tiene grandes posibilidades, y no solamente a nivel vertical, sino también a horizontal, recuperación de nuestro patrimonio. La impresión 4D, donde además de la impresión 3D le metes a los materiales la cuestión del tiempo, que reaccionen ante determinadas acciones, por ejemplo, que se muevan cuando llueva, o bueno, aquí se abre un campo impresionante. El tema del BIM, que también nos va a hablar luego María, no voy a insistir, al final el BIM son datos que se meten para poder proyectar un edificio, y no solamente para poder diseñarlo, sino también para poder conocer su ciclo de vida y mantenerlo, y permanentemente estar informado de lo que va a pasar con ese edificio, para ser más eficiente y para conseguir esos objetivos, pues por supuesto también de eficiencia energética y de otras cuestiones. La salud, evidentemente, pues gracias a las tecnologías a lo mejor ni siquiera vamos a tener que desplazarnos, y nuestro médico a lo mejor es indio, lo haremos en casa, necesitaremos espacios distintos. Se está investigando, se está invirtiendo dinero, por ejemplo, desde Google para alcanzar la inmortalidad, y quizá no la alcancemos, pero está claro que vamos a tener una esperanza de vida muy superior, y no es lo mismo vivir 80, 90 años que vivir 150, y eso evidentemente va a afectar a nuestras ciudades, a nuestros edificios, a nuestras formas de vida. El coche conectado, el coche autónomo, todas las grandes empresas de vehículos están trabajando con esto, los vamos a tener, de hecho, están en el mercado ya hay lugares donde se está utilizando el coche autónomo. Este coche no es un coche que vaya a ser en propiedad, normalmente será bajo demanda, y cuando necesitemos un coche lo llamaremos, pero hay muchísimas cuestiones que van a variar, y hay prototipos de que se puedan integrar los vehículos dentro de los edificios. Las formas de movilidad han cambiado, todos habéis utilizado BlaBlaCar, estáis utilizando car sharing. Todo esto va a suponer que dentro de poco habrá menos vehículos en las ciudades, cosa que creo que es positiva, mejorará la calidad del aire porque no nos queda otra. Desaparecerán muchos parkings
de nuestros edificios y de nuestras viviendas unifamiliares, porque ya no tendremos un coche en propiedad, sino que simplemente cuando queramos un coche llamaremos y vendrá un coche sin conductor y nos recogerá, y habrá un lugar donde estos coches estén acumulados y no tiene por qué ser en nuestra casa, en nuestras calles o en nuestras casas. Los drones también son algo que va a estar presente. Todos estamos comprando continuamente por internet. La logística de todos esos envíos que nos tienen que llegar a las ciudades va a ser muy variada. Ya hay promotoras inmobiliarias que ahora mismo, a día de hoy, están vendiendo promociones con lugares donde se pueden aparcar drones en cubierta. Bueno, las posibilidades son infinitas, tendremos que pensar en ellas. Los edificios conectados en esa ciudad inteligente, aportando información, edificios que podrán ser mantenidos en remoto cuando se produzca un problema, edificios más eficientes gracias a la tecnología, la accesibilidad y el diseño para todos, ciudades donde realmente pensemos que hay gente con diferentes capacidades y que estén diseñadas y adaptadas para todas las personas, creo que debe ser un objetivo de nuestro colectivo y bueno, no solo el nuestro, sino de toda la sociedad. Evidentemente van a surgir nuevas tipologías, van a ocurrir muchas cosas. Creo que tenemos un trabajo muy bonito que es pensar todo esto, no sé cómo será. Bueno, en los años 80 se imaginaba cómo iba a ser la ciudad del futuro. Esto es una imagen de Blade Runner, habrá cosas en las que se acertó, habrá cosas en las que no se acertó. Lo que está claro es que nuestras ciudades van a ser más sostenibles, más eficientes, más accesibles, más limpias, o por lo menos eso es lo que yo pienso. Ciudades en las que a lo mejor se integrará más la vegetación porque es posible hacerlo y porque evidentemente tendremos que conseguir que las emisiones de CO2 no sean muy elevadas. Ciudades que probablemente tenemos que diseñar de otra manera porque hay nuevos usos, porque pasan muchas cosas y porque a lo mejor nos hemos quitado un montón de coches de encima y nuestro espacio público empieza a ser distinto. Ciudades ahora que se están ya diseñando, que son realidad, por ejemplo, Masdar City en Abu Dhabi, una ciudad autosuficiente de nueva creación en medio del desierto, aunque no esté muy de acuerdo con el modelo, son ciudades que se están creando y es lo que se denominan Smart Cities, pero al final, ¿qué pasa? Que esto es lo que tenemos. Esta es la realidad que tenemos y yo creo que el gran reto que tenemos en nuestras ciudades, sobre todo en las ciudades europeas, es ver qué hacemos con nuestro parque edificatorio, que normalmente no está en muy buen estado, y cómo integramos esas tecnologías y todas estas cuestiones que están ahí. Y creo que esto es un reto tanto para nuestro colectivo como para todos nuestros políticos y la sociedad, ¿no? Ver cómo conseguimos que estas ciudades se conviertan en ciudades, como decíamos antes, accesibles y de calidad para todos los ciudadanos. La ONU ha planteado 17 objetivos del milenio, si os fijáis, muchos de ellos concretamente están centrados en las ciudades, en la innovación, en las tecnologías, en todo esto que hemos estado hablando. Son objetivos que creo que debemos tener todos en mente en nuestra vida, por supuesto nosotros también como arquitectos a la hora de pensar y cómo vamos a enfocar el diseño de nuestras ciudades. Y un poco para terminar, deciros que tenemos que asumir, como colectivo, como arquitectos y como sociedad, tenemos que asumir el desafío tecnológico porque es algo que va a estar presente siempre. Nuestras ciudades van a ser mucho más flexibles, mucho más adaptables a nuestras formas de vivir. Creo que las ciudades que veamos en el futuro no van a tener nada que ver con lo que tenemos ahora y al final lo importante es conseguir eso, ciudades que se adapten al cambio de forma sencilla, que los políticos faciliten esta labor mediante normativas que no sean tan rígidas porque existe la posibilidad de poder trabajar de otra manera y al final, pues eso, ciudades que tengan una calidad de vida para todos los ciudadanos y que todos de alguna manera tengamos las mismas posibilidades. Solo deciros que si os interesa el tema, nosotros organizamos un congreso ahora en abril, al que estáis todos invitados y ahí tenéis mi Twitter y bueno, cualquier cosa que necesitéis, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Inés, por todas estas cuestiones sobre el futuro de las ciudades. Ahora te voy a hacer una pregunta que he recogido del Facebook. Nos la envía Manuel y quiere saber hasta qué punto la privacidad individual es una barrera a salvar a la hora de promover las futuras ciudades inteligentes. ¿Debemos cambiar nuestra mentalidad respecto a que grandes empresas lo sepan casi todo de nosotros en favor del progreso común? Vamos a ver, yo creo que cuando nosotros estamos dando datos, lo estamos haciendo de forma libre. O sea, todo el mundo, cuando que se quiere descargar una app, mete sus datos. Y es verdad que esos datos están en algún lugar, pero quizá lo que tendríamos que hacer todos es reflexionar
que nosotros somos los que estamos permanentemente dando los datos. Y no estoy de acuerdo en que grandes empresas se aprovechen de esos datos. Esos datos evidentemente son un valor, pero bueno, yo creo que estamos en un proceso en el que todos tenemos que ir aprendiendo, que tiene que estar bien regulado, que cuando alguien dé unos datos sepa que esos datos van a ir a algún lugar y se van a utilizar para algo, y sobre todo que tenga la posibilidad de poder borrarse de los lugares, ¿no? Porque al final toda la gente que tiene datos tiene que cumplir una serie de normativas que son muy estrictas, que están reguladas por la Agencia de Protección de Datos, pero es verdad que creo que nosotros como personas, y me incluyo, somos poco cuidadosos porque a veces, digamos, cuando queremos conseguir algo no pensamos que les estamos dando algo mucho más valioso muchas veces, que son nuestros datos y nuestra privacidad. Continuando con este hilo de preguntas, Kevin quería saber si actualmente nuestros datos son la moneda de cambio de las empresas digitales y si somos conscientes de cuánto saben de nosotros. Yo creo que no somos conscientes de cuántos saben de nosotros. Bueno, yo creo, a veces somos conscientes cuando estamos, por ejemplo, mirando algo y de repente habías estado buscando un hotel en Bilbao y te empiezan a llegar cena en Bilbao, o sea, saben absolutamente todo lo que hacemos. Incluso estos dispositivos que hablaba antes del Internet de las cosas, los propios aparatos inteligentes, habéis oído hace nada, la semana pasada, que muchas veces te están espiando, nos están espiando a través de nuestras cámaras de los ordenadores, pero yo vamos a ver, tampoco creo que sea tan grave, pero sí es verdad que estamos vigilados. Estamos rodeados de cámaras de vídeo que nos están grabando permanentemente en el metro. Esto es así. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta a Inés? ¿Del público? Adelante. Bueno, yo no sé cómo van a controlar la moralidad. Lo que pasa es que es verdad que aquí se plantean cuestiones que muchas de ellas tienen que ver con la ética y con la moral, y que bueno, que yo creo que es la propia sociedad la que tiene que regular. Yo no creo que nadie vaya, porque exista la posibilidad de hacerlo, vaya en contra de esa ética y de esa moral. Yo creo que cada sociedad es la que tiene que definir sus valores y después utilizar las herramientas que... No te puedo decir, yo tengo mis valores, seguramente vosotros los vuestros, y evidentemente hay cosas que no se puede sobrepasar. Un ejemplo que pongo es, se puede clonar personas, estoy convencida, se clonó una oveja, tenemos la oveja Dolly y todavía no sabemos, o por lo menos no nos han informado si han clonado a algún humano. Es una barrera moral, desde mi punto de vista, y ética, ¿no?, que se pone ahí. Te voy a dar una frase que no la he puesto en la presentación, pero la suelo poner, que Stephen Hawking dijo en el año 2015 en una conferencia en Londres, dijo que dentro de 100 años los robots, las máquinas, son los que van a controlar el mundo, y que lo que tenemos que conseguir nosotros como humanos es tener los mismos objetivos que las máquinas. Sí, adelante. Bueno, no es que crea que vamos a llegar, es que tenemos que llegar. Y si no llegamos nos va a pasar lo mismo que en los estibadores, que nos van a poner una multa cada día. Pero sí, en el Ministerio de Fomento se está trabajando y ahora en el 2018 hay una nueva revisión del Código Técnico de la Edificación, que bueno, los que trabajéis más o menos en obras sabéis que es la normativa sobre la que se tiene que pasar cualquier edificio en España, y se están dando pasos a ese acercamiento. En el año 2020 tenemos un Código Técnico de la Edificación que obligue a cumplir ese parámetro, o sea que sí. Y a integrar energías renovables, a pesar de que el autoconsumo digan que no está permitido, pero lo van a tener que hacer sí o sí, porque es obligatorio. Hay otra normativa que lo dice. Muchas gracias, Inés.